El año pasado la riqueza cayó un 10%. Es decir, Argentina generó un 10% menos de riqueza que en el año 19. Eh, se, el presupuesto que envió el doctor Guzmán a el, el Congreso Nacional en septiembre del 2020, el presupuesto para aplicar en el año actual, en el 2021, proyectaba un crecimiento del 5,5. Es decir, volvíamos a crecer después de la caída del 10% del 2020, un 5,5. Eso es lo que expresaba el presupuesto. Es decir, que en un año más o menos normalizado podíamos recuperar la mitad de la riqueza perdida en el 2020. Ujú. Ahora nos encontramos, eso sí se estuvo dando en el último trimestre y en el primer trimestre de este año, con las actividades prácticamente desarrollando, se pudo prever en los primeros 3 meses, 4 meses, digamos, que podía crecerse un poco más, al 6%. Sí, Otra vez hay un golpe muy fuerte, esquema que plantea el gobierno de cerrar muchísimas actividades a las cuales realmente ya pone ahí al borde en muchos casos de desaparición, como es la gastronomía, el turismo, los lugares de esparcimiento, los gimnasios, etcétera. Es decir, que habíamos caído un 10%, veníamos subiendo un 5,5, un 6, y ahora estamos en una incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro. Y cuando no sabemos cómo va a ser el futuro, en realidad suceden dos esquemas concretos en el pueblo, en la población. En sí. primer lugar, se caen los salarios de aquellos que ven restringida la actividad que realizan. Gastronomía, no vuelvo a repetirlo, ¿no? Gimnasios, lugares de esparcimiento. Pero además aquel que conserva el trabajo tiene reticencia a gastar el dinero. Y por lo tanto va a suceder como en el 2020, que al principio, no viendo la previsibilidad del futuro, muchísimos habitantes que conservaron el trabajo, parte de ese dinero, con miedo al futuro. Entonces, eso también va a alentar en contra del consumo. Hasta que no se disipe cómo nos vamos a manejar, me parece que hay una incertidumbre real. Es decir, ¿se van a abrir de nuevo todas las actividades? ¿No se van a abrir? Si los que tienen el trabajo van a consumir o se van a retraer. Por lo tanto, esta proyección de crecer de 5,5, 6 va a caer de nuevo y vamos a crecer. Si crecemos muy poquito, no vamos a recuperar ni la mitad de lo perdido el año pasado. Este es el problema. El problema grave que tenemos nosotros es la incertidumbre. Y en incertidumbres no hay. Nadie invierte, ni de afuera ni de adentro. Y nadie usa sus ahorros, si tiene en una Argentina muy pobre, para volcarlos al mercado. Es decir, imagínate que cuántas personas no podrían viajar, podrían desarrollar el turismo, por lo menos interno estoy hablando yo, ¿no? Sí. Si sería previsible o hacer una fiesta, las fiestas ya están todas anuladas, o ir al gimnasio, y eso desarrollaría un movimiento de dinero que hoy está trabado. Hoy está trabado. Por eso yo creo que estamos en un momento de incertidumbre y me parece que esto es lo más complicado, que yo no quiero hacer estas críticas, escucho, viste cómo es la televisión, la radio, estos dos sectores que no tienen, que viven en un enfrentamiento total. Quiero hacer un análisis
de tipo concreto económico. Si no hay un plan económico concreto, real, y si solo se toman medidas de acuerdo a las circunstancias, nosotros en realidad subimos al barco y no sabemos en qué puerto tenemos que anclar, ¿no? Este es el grave problema. El grave problema es que el gobierno que se fue, el anterior, dejó una problemática gravísima en tema de deuda, porque no cabe la menor duda, pero cuando asume la actual administración, asume sin un plan. Entonces va manejándose a como vengan los acontecimientos. Si vos tenés un plan y te sucede la pandemia, bueno, vos actuás sobre ese plan en realidad a la realidad actual que se te presenta. Y bueno, y creo que tampoco para este año. El plan sería el presupuesto, pero el plan, si queremos decir, el plan económico sería lo que hizo el doctor Guzmán en el presupuesto, pero ya se lo han deteriorado el presupuesto. El presupuesto tenía un déficit, es decir, de ingresos contra egresos, proyectado de 4,5% del PBI, de la riqueza. El doctor Guzmán lo estaba ajustando, había manejado muy bien los primeros 4 meses, lo había manejado muy bien, muy bien. Por eso yo cuando analizo la economía no se me viene ningún rasgo ideológico a la cabeza. Bien, pero bueno, te pongo un ejemplo. Una recaudación que no estaba en los planes, que es la de la recaudación del patrimonio, del impuesto al patrimonio importante. Otra recaudación importante que no estaba en los planes en ese presupuesto, que es la suba tremenda de lo que vendemos al exterior, de granos y de alimentos, que permiten ingresar de más en la fuente tributaria 2.800 millones de dólares. Es impresionante. Y el impuesto a las grandes fortunas más o menos va a recaudar 300.000 millones de pesos. Eso no estaba considerado en el proyecto del doctor Guzmán, porque no se sabía cuándo se iba a recaudar el impuesto y no se preveía un aumento en la soja, en el maíz, en el trigo. Hubiera sido un presupuesto equilibrado, hubieran llegado bien, pero y además la ayuda que va a dar el Fondo Monetario de 4.500 millones de dólares, que le corresponden a la Argentina por una distribución que va a ser el Fondo Monetario. Eso ya, todo lo que yo te digo, de acuerdo a la petición de los sectores políticos del gobierno, estaría ya destinado a aumento de planes, a este tema, al otro tema, y se disiparía. Así que es complicado. Cuando hay dos sectores dentro de un gobierno, donde hay alguien que tiene la cabeza bastante equilibrada y hay otros que creen que están en otra dimensión, es complicado. Hoy se llama fuego amigo lo que pasa adentro, pero bueno, yo creo que tendrían que analizarlo de otra manera, y esto sucede porque hay presiones de distintos sectores en gastar este dinero de más que no estaba presupuestado. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y yo no lo veo. La verdad es que no lo veo. Lo veo incierto. No quiero decir ni que está mal ni que va a ser bueno. Ustedes podrán decir, pero usted, doctor Vacarezza, no quiere. No es que vos me conocés que yo digo lo que pienso y lo que razono desde el punto de vista de mi conocimiento. Pero es incierto. Seguirá fase 1, seguirá la fase 1, nos cerrarán sábado y domingo, no se sabe. Y más que, no sé qué van a hacer, ya está presupuestado gastar lo que entró, de más que no estaba previsto. Sí. Juan Carlos, ¿y qué pasa con el cepo a la carne, este cierre de las exportaciones? ¿Qué consecuencias va a tener? A ver, un pequeño análisis. Argentina era exportador de carne, de la mejor carne que tiene, vamos a hacerlo simple, que tiene la vaca. La mejor carne era lo que se exportaba en cuota Hilton. Esto es lo que exportaba Argentina, lo que se llamó cuota Hilton.
que es partes de novillitos muy jóvenes y de la mejor carne del novillo. Es decir, carne especial, carne que se comía en los mejores restaurantes del mundo. Ahora, ¿qué sucedió? En China hay un problema gravísimo con la producción de cerdos, por infecciones, por virus. Ahora parece que ya aparece otro. Atrás de este virus viene otro virus así dicen, el problema de cerdo. Nosotros en nuestro mercado interno consumíamos novillo novillo más grande, y la vaquillona, que es la que menos vale, era la que se consumía para los sectores de más bajos ingresos. Ahora, ¿qué pasa con China? China ingresa al mercado a comprar carne, al mercado mundial, y compra la carne grande, se lleva la vaquillona. Se lleva la vaquillona. No la cuota Hilton de la carne de calidad que Argentina vendía al mundo. Entonces, toda esa exportación de vaquillona afecta directamente a la clase más humilde con el aumento de precios del mercado internacional. Ese es un tema. Pasamos de exportar lo superior a exportar lo superior, lo medio y lo más bajo. A exportar todo. Segundo, nosotros no tenemos más una crianza de la ganadería argentina en campo abierto, como era la ganadería histórica que conocimos a través de los años, de cómo comienza ya la ganadería ahí en los inicios de la patria, si se quiere. Eso se cambia por un modelo distinto, el feedlot, que es engordar ganado y después venderlo. En esos esquemas de cerramiento del ganado comiendo ya no pasto, sino comida para ganado. Una de las comidas para ganado es el maíz, y el maíz aumentó alrededor entre el 20 y el 30% a nivel internacional. Por lo tanto, los criadores de ganado en la República Argentina para exportar, que lo hacen en feedlot y no en el campo con el pasto, tienen un incremento en sus costos bastante importante. Segundo tema. Es decir, ya tenemos, primer tema, el consumo de China sobre la gran vaquillona, que afecta directamente a las clases de menores ingresos. Y el segundo tema es la problemática de la crianza en la República Argentina a través de los feedlot. Bueno, entonces, eso es digamos, una combinación que ha hecho aumentar muchísimo el precio, porque los exportadores, que antes la vaquillona, los frigoríficos, la mandaban al mercado interno, ahora la exportan, sí, a precio de mercado internacional. Por lo tanto, tenemos dos problemas que han generado el aumento del precio. Pisando el tema del precio, yo no sé lo que puede llegar a hacer el Estado, porque fíjate que nos encontramos en una encerrona. Nosotros necesitamos dólares para que nuestra industria exportar y tomar dólares para que nuestra industria camine, porque nuestra industria necesita dólares. ¿Para qué? Para comprar insumos. Hoy hay 500 empresas que han hecho juicio al Estado porque no le da los dólares para importar. Los dólares que necesitamos para importar son de los productos que vendemos. Y bueno, vendemos agropecuario. Eso aumenta en el mundo y obviamente repercute en los precios internos. Para eso tenemos las retenciones. La retención sirve para que el precio interno tenga una equivalencia con el precio externo. Ahora, si yo no dejo exportar, voy a dejar de que ingresen dólares genuinos que el país necesita. Entonces estoy realmente en un laberinto. Digamos, necesito los dólares de exportación, pero pago las exportaciones. ¿Por qué? Porque me afectan el mercado interno en el precio de la carne de los sectores de menores ingresos.